Bienvenidos al video tutorial número 11 de la práctica de la unidad número 3. El tema que nos interesa hoy es derivadas parciales de orden superior. Vamos a trabajar con dos ejercicios del punto 330 de la página 45 del cuadernillo de análisis matemático. Bueno, este ejercicio 331 indica probar que la función z igual e a la menos t coseno de x sobre c satisface la ecuación de calor indicada en esta expresión. Esta es una ecuación en derivadas parciales porque una ecuación en derivadas parciales es aquella que está formada por tres elementos. Una variable independiente, que en este caso es una variable vectorial, un campo escalar que depende de x y de t en este caso, entonces esa variable independiente vectorial es el par ordenado xt, y intervienen en esa ecuación diferencial derivadas parciales, ya sea de primer orden o de segundo orden, como en este caso. Entonces, para poder verificar esa ecuación del calor, lo que primero que vamos a buscar es la derivada de z con respecto a t para encontrar la primera expresión que está en este primer miembro. Para derivar el campo escalar z con respecto a t, analizamos la expresión del campo escalar y vemos que este segundo factor no depende de t. Por lo tanto, cuando lo derivemos va a actuar como una constante. Por lo tanto, la derivada de z con respecto a t va a ser la constante x sobre c por la derivada de e a la menos t. La derivada de e a la menos t es e a la menos t por menos 1. Entonces ahí nos queda la primer derivada que necesitamos en este primer miembro de la ecuación diferencial. Después necesitamos la derivada segunda del campo escalar z dos veces con respecto a x. Por lo tanto, vamos primero a calcular la primera derivada de z con respecto a x. Para derivar el campo escalar z ahora con respecto a x, acá vamos a ver que este primer factor, que depende solamente de x, va a estar actuando como constante. Entonces vamos solamente a mi función, que va a actuar como una función con derivada con respecto a la que voy a hacer esa derivada parcial, va a ser el coseno de x sobre c. Entonces, me va a quedar la derivada de z con respecto a x va a ser la constante e a la menos t por la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos seno de x sobre c. Y después tengo que derivar el x sobre c, donde el 1 sobre c es una constante y la que es variable va a ser la x. Por lo tanto, voy a derivar ese x sobre c, lo voy a derivar como una constante por la derivada de x. Entonces va a ser directamente 1 sobre c el resultado. Y ahí obtuve ya la derivada parcial de z con respecto a x. Después, en el segundo miembro de la ecuación del calor, yo necesito la derivada segunda de esa derivada que había obtenido en el paso anterior. Entonces, voy a tomar esta expresión y voy a ver de analizar, sigue siendo el e a la menos t, sigue actuando como una constante, y todo lo demás, el seno de x sobre c va a actuar como la función. También las que van a actuar como constante va a ser este 1 sobre c que tenía, ¿sí? Las que van a actuar como constante va a ser el e a la menos t y el 1 sobre c, ¿sí? Lo voy a corregir a esto, que ahí lo vamos a borrar.
Entonces, lo que actúan como constante en la derivada de z con respecto a x para volverla a derivar van a ser el e a la menos t y el 1 sobre c, que están acá el x a la menos t, el e a la menos t y el 1 sobre c. Entonces ahora vamos a derivar el seno de x sobre c. El signo menos también lo vamos a poner acá, que es este signo menos que estaba ahí adelante. Bueno, entonces la derivada del seno me da coseno de x sobre c y otra vez tenemos que derivar el x sobre c porque está dentro del seno y esa derivada de x sobre c con respecto a x me queda otro 1 sobre c. Entonces nos da, en definitiva, haciendo pasos algebraicos, me queda esta expresión. Reemplazando esta derivada segunda de z dos veces con respecto a x y la derivada primera de z con respecto a t, vemos bien que se verifica la ecuación del calor que estaba planteada. Un segundo ejercicio plantea encontrar la matriz de las derivadas parciales de segundo orden de ese campo escalar. Para plantear la matriz de derivadas parciales de segundo orden vamos a tener que encontrar las derivadas parciales de segundo orden de ese campo escalar. Para ello necesitamos primero plantear las dos derivadas parciales primeras que tengo, o sea, el z de x y el z de y, ¿sí? Porque es un campo escalar que depende de dos variables, de x y de y, entonces voy a tener que primero calcular esas dos derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y. Las derivadas parciales de segundo orden son, a partir de esas derivadas parciales primeras, es derivar con respecto a, otra vez con respecto a la misma variable o derivar con respecto a la otra variable. Entonces, si yo derivo z de x otra vez con respecto a x, voy a tener el signo menos y la derivada de 1 sobre x con respecto a x, me queda otro menos 1 sobre x cuadrado. Entonces me queda esa derivada segunda de z dos veces con respecto a x, me queda 1 sobre x cuadrado positivo. En cambio, si yo derivo el z de x con respecto, este z de x lo derivo con respecto a y, como no tengo a la variable y en esa expresión, esa z de xy me queda 0. De la misma manera voy a obtener la derivada de z de y, o sea, derivar z dos veces con respecto a y la derivada de y con respecto a x. Tenemos que tener en cuenta que estas dos derivadas parciales de segundo orden cruzadas deben darnos igual por el enunciado del teorema de Schwarz. Si no nos dan iguales, significa que posiblemente podemos haber cometido algún error, ya sea al hacer las derivadas primera o al hacer las derivadas segunda. Una vez que tenemos todas esas derivadas, podemos reemplazar en la matriz formada por las 4 derivadas parciales de segundo orden y ya nos queda esa matriz de las derivadas parciales de segundo orden. Estas matrices después, más adelante, en la unidad número 4, vamos a reemplazar las variables x e y por valores de las coordenadas de un determinado punto que encontremos y transformándose esa matriz en un determinante llamado hessiano que nos va a permitir encontrar o analizar, más que encontrar, analizar la naturaleza de los extremos de un campo escalar. Para terminar, y para actividad de ustedes, se les proponen que resuelvan el problema 3.23 que está ahí en el cuadernillo y que lo planteen en el foro de consulta de esta unidad.